la obesidad y el sobrepeso son problemas graves de salud que afectan a millones de personas en todo el mundo. Estas enfermedades son causadas por el desequilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. Y también pueden ser influenciadas por factores genéticos, ambientales y psicosociales. El sobrepeso y la obesidad pueden aumentar el riesgo de enfermedades graves como la diabetes tipo 2, el cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como también pueden afectar la salud mental y emocional y estar relacionadas con problemas de autoestima y depresión. Para prevenir estas enfermedades, es importante adoptar hábitos saludables como realizar actividad física regular, mantener una alimentación saludable y evitar comportamientos sedentarios. Estamos en el living de ADN Buena Salud con un invitado muy especial para nosotros y te voy a contar el porqué. Este programa surge y tiene sus orígenes en un programa de radio que tiene ya más de 20 años de historia, que cambió la forma de comunicar en salud, incorporándote a vos como principal protagonista. Esta idea de las preguntas que ustedes nos dejan en nuestros números de WhatsApp, en nuestras redes sociales, surge de ese programa. El programa se llama Médicos Consultores, parte del equipo médico que tenemos en nuestro staff de ADN Buena Salud, surge de ahí, pero quien generó la idea, quien es nuestro referente, nuestro prócer prácticamente en el desarrollo de los programas de salud, es el doctor Carlos Graczynski, @endocrinólogo, quizás lo conocen de las redes sociales, y hoy lo tenemos acá. Es un enorme placer para nosotros estar acá. Hola Milton, hola Mariana, hola a todo el panel, Gaby, Delfina, marca registrada. Auténtico marca registrada, lo trajimos. Es un genio. A la televisión pública. Lo conocimos de chiquito. ¿Viste los desafíos que nos plantea? A veces se hace mula. Te iba a decir eso, a veces es medio trampa, dale. Sí, claro que sí. En varias, en nuestro programa hizo mula, lo sabemos. Te digo. Pero lo queremos. Claro. Lo queremos. Es así. Adorable. Y en parte de lo que fue Médicos Consultores en la radio y toda esa historia que vos tenés comunicando en salud de la radio, creo que le diste una vuelta de tuerca a la forma en que comunicamos, en tratar de llevar el mensaje de una forma clara y participando a la gente. Fácil, interactuar. El tema que se trata, tenemos que tratar que el televidente participe, ver cómo hacemos para estar comunicados. Hay unas palabras que decimos que es un puente de comunicación entre el televidente y nosotros. Y tenemos que construirlo, no es fácil. ¿Cómo se te ocurrió esto de poder hacer justamente esto, ¿no? Poder habilitar espacios para que la gente pregunte y salir quizás del modelo más paternalista de la medicina o el más hegemónico y permitir que la gente se acerque al médico desde un lugar mucho más natural? Porque el médico, al tener el conocimiento de lo que habla, tiende a ponerse arriba y lo comunica en una forma de conferencia, porque lo que dice es importante. Sí. Y eso a veces hace que sea demasiado prolongado, pierde la comunicación. Complejo de entender, porque a veces las personas no pueden entender un lenguaje más científico y Tal cual. coherente eso también. Tenemos que hacerlo plano, fácil. Bueno. Aprovechemos que está el doctor Graczynski, el @endocrinólogo, y si de algo tenemos que hablar con él es de obesidad y sobrepeso, que es el tema central también del programa de hoy. Y cuando pensamos en obesidad y sobrepeso y lo vinculamos... Se acomodó. Es un tema. Cuando lo vinculamos a la endocrinología, que es tu especialidad, una de las primeras cuestiones que surge es, ¿uno es obeso simplemente por una cuestión de comer de más? Milton, Mariana, lo primero que tenemos que fijar que el sobrepeso, la obesidad, no es un tema estético. O sea, el tener exceso de peso no significa que sea más lindo o más feo que cualquier otra persona. La obesidad, el exceso de peso, especialmente que ustedes lo hablaron aquí muy bien, la grasa visceral. ¿Cuál es la grasa visceral? Es la que está en el abdomen. Y es una grasa que se tiende a formar en forma crónica y especialmente después de los 35, 40 años. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, es que aumentamos de peso porque, como bien decís, comemos más o hay otros factores. Y no tengan duda que hay otros factores. Desde el genético, puede haber una predisposición a tener exceso de peso o a tener bajo peso. Hay gente que come, come y come, y vos lo ves y están siempre delgados y decís, ¿cómo puede ser? Es que el metabolismo, los genes,
tienen esa predisposición y van a ser delgados a lo mejor toda la vida. Si nos metemos, Dale. metiéndonos en esto del metabolismo Sí. que estás planteando y vinculándolo a lo tuyo, ya cuando empezamos a hablar y que hoy se ve mucho, tenemos por un lado hormonas en las cuales están vinculadas a la obesidad y sobrepeso, por un lado la insulina y después las hormonas tiroideas. Vamos a hablar de esos dos grandes temas que me parece que están muy metidos en obesidad. En la vieja televisión, en la vieja radio, lo que nosotros teníamos era una gran pelea continua. ¿Por qué esa pelea continua? Porque los tratamientos para el exceso de peso, para la obesidad, eran para no comer. Hace tiempo se daban anfetaminas en fórmulas, pastillas que hacían muchísimo daño y lo único que lograban era que no se coma. Las dietas hipocalóricas estuvieron de súper moda, todavía se tiende a indicar dietas hipocalóricas, se baja con las dietas hipocalóricas. ¿Qué significa hipocalóricas? Que se come poco. Si comes poco, vas a adelgazar, claro que sí. ¿Pero cuánto? Un tiempo. Después te vas a mantener en peso y después vas a tener el efecto rebote. Después, uno de los eruditos de la nutrición, alguien que aportó muchísimo a la nutrición, nos trajo las 6 comidas. Eso, el picoteo Sí. constante. Tengo hambre, como. Es una estrategia. A mí como válida. endocrinólogo me volvió loco eso. ¿Por qué? Me ponía nervioso. ¿Por qué? Porque cada vez que comemos, y si la comida tiene hidratos de carbono, vamos a segregar una hormona que se llama insulina. Esa hormona insulina engorda, aumenta el apetito, nos inflama. Entonces, si vamos a hacer 6 comidas por día, ¿para qué? Y dicen para tener menos ansiedad, para no llegar con apetito a la comida principal. Pero de esa forma, a lo largo del día, nos inflamamos más y a lo largo del día se forma más grasa visceral, de la peor, de la que aumenta el riesgo de tener, entre otras cosas, un ataque al corazón. Entonces, el enfoque deja de lado esas 6 comidas, cuántas comidas tienen que ser y de qué manera, cuándo empezar a comer, porque ahora también se está hablando mucho de lo que es el ayuno intermitente. Ustedes en el panel tienen a una nutricionista de lujo, Delfina, excelente profesional. Y bueno, vamos a ir a veces en contra de algunas teorías de la nutrición. O sea, vamos a plantear lo siguiente. Siempre se dijo que el desayuno es la comida principal. ¿Es la comida principal el desayuno? El desayuno es una comida importantísima. ¿Todos debemos desayunar? En general sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Después de determinada edad, comienza la insulina a ser menos efectiva para bajar el azúcar en la sangre, la glucemia. Eso, si lo hacemos más complejo, se tiende a transformar en una resistencia a la insulina. ¿Qué significa? De que necesitamos mucha más insulina para mantener el azúcar en sangre en niveles normales. ¿Qué sucede si aumentamos la insulina? Nos inflamamos. Si nos inflamamos, aumentamos el riesgo de las enfermedades crónicas, muy relacionadas al envejecimiento. Por eso es tan común, después de los 40 y pico de años, que aparezca el colesterol alto, la hipertensión arterial, que aparezcan problemas crónicos, que aparezca justamente el sobrepeso y la obesidad. Ni que hablar que con el tiempo aumenta el riesgo de tener inflamación mayor, que termina en un Alzheimer o termina en un Parkinson o termina en otras enfermedades que son complejas y complicadas, especialmente después de determinada edad. ¿Qué te parece si leemos una de las preguntas que nos está llegando de la gente, aprovechando tu presencia? Te vieron y ya nos mandan preguntas. A ver, Juana de Bahía, debe ser de Bahía Blanca, ¿en qué casos ayuda a agregar satial? Cuando estamos hablando de satial, estamos hablando de un suplemento y que está muy vinculado a lo que estabas hablando vos recién, de cómo responde nuestro organismo, nuestro metabolismo, a una ingesta con hidratos de carbono. Es un tema pero muy delicado. A ver. Como en general, vamos a hablar de lo siguiente, vamos a tratar de hacer un esquema, la obesidad y el sobrepeso, ¿cómo la tenemos que tratar? ¿Tenemos que tratarla con una cirugía bariátrica? ¿Tenemos que dar inyecciones semanales o mensuales o diarias para, en cierta forma, combatir esa resistencia a la insulina, quitar el apetito y adelgazar? ¿Tenemos que dar pastillas, medicamentos como se dieron en su momento, sibutramina, anfetaminas, para comer menos y adelgazar? No.
Tenemos que empezar. Primero, lo primero que tenemos que hacer es la actividad física, movernos, no dejar de movernos. El primer punto, antes que la comida, es no dejar de hacer actividad física. O sea, las personas jóvenes tienden a hacer mucha más actividad física que las personas mayores. Eso no hay que dejar de hacerlo. Segundo punto, la comida. Tenemos que comer de todo en forma equilibrada y no en exceso. Si comemos en exceso, nos vamos a perjudicar. Tenemos que tener un estilo de vida saludable. Todo eso es básico. No se puede hablar de sobrepeso y obesidad, de ayudar a tratar el sobrepeso y la obesidad, si no tenemos estos pilares resueltos. Pero ahora viene, muchas veces no alcanza. En eso iba, porque si uno repasa las estadísticas, nosotros siempre recomendamos lo que vos estás refiriendo, el hábito de vida saludable, el plan alimentario personalizado, y cuando nos vemos los resultados, física, claro, encontramos que solo el 7% de las personas responde con esa estrategia. Después, ¿qué hacemos con el 93% restante? Siempre Milton tan preciso con todo lo que son las estadísticas y la evidencia científica. Y contra la evidencia científica, los médicos tenemos que decir, sí, claro, no, es real. Es lo que es. Es lo que es. Sí. O sea, no es fácil con esto que es lo correcto, lo que aprendimos, a poder corregirlo. Entonces tenemos que ir ya a medicamentos. La persona que tiene sobrepeso y no puede lograr, a mí me gusta hablar del peso objetivo, porque cada persona tiene otro peso objetivo, no es el mismo para todos. En algunos casos es bueno tener algún kilo de más. O sea, no hay que asustarse. No es un cuco el tener algún kilito de más. Entonces, hay un peso objetivo. Si no podemos lograrlo antes de ir a los medicamentos, tenemos que pensar en los suplementos dietarios. Tenemos que completar la alimentación, ver si faltan nutrientes, qué es lo que sucede. Ustedes hablaron muchísimo en otros programas de minerales, ver qué es lo que sucede. ¿Nos falta algún tipo de mineral? Bueno, pensemos que todo eso está bien, todo eso está corregido y no podés adelgazar. Hablando de no poder adelgazar, si les parece bien y me dejan, dentro de un rato, si queda tiempo, hacemos un test para los televidentes. A ver, fundamentalmente, si en una semana bajan 2 kilos y si no los bajan, probablemente haya algún trastorno metabólico. Vamos a hacer eso, pero quiero ir vamos a responderle a la gente, porque si no después nos dicen, no me respondió. La pregunta era clara de nuestra televidente, vamos a tratar de responderla. ¿Cómo se llama nuestra televidente? Bueno, era de Bahía Blanca, Juana de Bahía Blanca. ¿Agrega Satial o no? Esa era la pregunta. El Satial es muy noble. El Satial es un complemento de la alimentación que tiene muchísima evidencia científica, que tiene una proteína que se llama fasiolamina, que inhibe una enzima y hace que el almidón que tiene el arroz, las harinas, la papa, en lugar de tener un índice glucémico altísimo y nos aumente la glucemia y se segregue mucha insulina y nos engorde, hace que ese almidón pase por todo el tubo digestivo, alimente la microbiota, mejore la flora intestinal porque alimenta bacterias que son saludables y de esa forma no solo disminuye el aporte de calorías, sino también que mejora nuestro metabolismo. Eso es científico, sobre eso hay evidencia científica. Pero ¿por qué hay confusión? ¿Por qué hay mucha gente profesionales que lo desconocen o que lo quieren desconocer? Porque los suplementos dietarios, hay suplementos dietarios de excelencia que se tienen que utilizar y hay suplementos dietarios que no tienen los controles y no tienen la materia prima necesaria como para tener el efecto. Aquí, si no tenés la fasiolamina estandarizada, si no tenés esa proteína medida por un método patentado que viene de Estados Unidos, importar esa fasiolamina y tenerla en un producto como está en Satial, si en lugar de eso agarramos poroto blanco, lo aplastamos, lo ponemos en un frasco, se lo echamos a la comida y no le vamos a hacer nada. Función. Y bueno, ¿y cómo haces para que no se confunda? Porque va el televidente, va y encuentra un polvito y dice, yo le echo este polvito, este es como el que usa tal, y no va a hacer nada. Entonces, la realidad es que los médicos nos tenemos que guiar por la evidencia científica. Y tenemos que ver, y tenemos que entender un poquito de esto. El suplemento dietario tiene que ser el paso previo siempre a la medicación. Cuando el suplemento dietario no alcanza, se puede y se debe sumar medicación.
Pero si podemos resolverlo con el estilo de vida, con la actividad física, con el programa de alimentación y con un suplemento dietario que simplemente complementa la alimentación, que está dentro del código alimenticio, que tiene claims de recomendaciones de la FDA, no hacerlo no es solo un acto de ignorancia, sino es un daño gravísimo a la sociedad. Y eso se comete continuamente y a veces, hablando con colegas especialmente en el exterior, cuando les cuento algunas cosas que suceden en Argentina, no las pueden creer, no las pueden entender. Doc, nos Fuiste quedamos- clarísimo. O sea, Satial sirve, Nos pero quedamos- sirve en esos Satial casos. sirve, no cualquier polvo que le eches a la comida. Queda la propuesta que Sí, hiciste. En el claro. próximo bloque vamos a tener un plan alimentario que nos vas a poder traer para todos nuestros